Como esas costuras invisibles que sostienen el ruedo de una pollera o un pantalón, muchas mujeres paranaenses construyeron, sostuvieron y protagonizaron formas de organización que modificaron sus vidas y las vidas de otras mujeres. Nunca pretendieron ni desearon ser tapa de un diario, pero sí transitaron historias que merecían serlo. Transitaron espacios donde construyeron políticamente, en los barrios y en las calles de Paraná. Tal como esas puntadas siguen siendo invisibles para la historia y algunos medios de comunicación. Aquí recolectamos las voces de algunas de ellas para contar lo que hicieron desde su punto de vista, sin intentar cerrar estos relatos, sino simplemente para dar una muestra de ellos. Porque, como decían nuestras abuelas, para muestra sobra un botón. Botones, pequeños relatos sobre grandes historias. Abrir la puerta para cuidar. Un episodio de la serie Botones, una producción de Trinchera Feminista, columna radial de la Asamblea Feminista de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias de Paraná, con el apoyo del Fondo Especial de Incentivo a la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná. A fines de los años 80, hablar de violencia contra las mujeres todavía era algo nuevo, muy nuevo. No había leyes, no había protocolos, no había un lugar donde ir. En Entre Ríos, un grupo de mujeres se organizó para cambiar eso. Lo hicieron desde el Estado, pero también desde abajo, desde lo cotidiano. Construyeron una política pública desde y para las mujeres, en la primera Subsecretaría de la Mujer de Entre Ríos, una subsecretaría parida al calor de la militancia para lograr la jubilación de las amas de casa. Allí nació una de las primeras casas refugio del Estado provincial, para abrazar y contener a las mujeres víctimas de violencia. Vamos a escuchar las voces de algunas protagonistas de esta experiencia: Sara Liponeski, Alicia Brugo y Marisa Paira. Porque aun cuando no había marco legal, ya había mujeres que sabían que no podían mirar para otro lado. Cuando no había a dónde ir. Finales de los años 80. Las mujeres golpeaban diferentes puertas buscando ayuda. Pero todavía no había conciencia sobre la necesidad de abordar la violencia hacia las mujeres como un tema específico. El Estado y la sociedad todavía no estaban preparados para escuchar. Las instituciones no sabían o no querían intervenir. Sara Liponeski nos cuenta cómo fue la tarea de desandar el camino de la resignación. Con la misma vocación que procuramos el empoderamiento como amas de casa, como trabajadoras del hogar que aportaban al capital social, tomamos el tema de defenderse, porque también había una cultura de la resignación. Es decir, yo recuerdo anécdotas infernales, por ejemplo, de una señora, digamos, de 55 años, tal vez, que vino y me decía: yo no sé por qué me pega, porque yo no le doy motivo. Bueno, frases como esa, o sea, desandar
esa culpa absurda, fue toda una tarea de hablar en reuniones, de mucha comunicación. Marisa Paira, quien fue parte del equipo de la subsecretaría, coincide con Sara en que la comunicación jugaba un rol fundamental, la de los medios, pero también la de las charlas, en el mano a mano, en los barrios. En ese momento yo te mostraba el folleto, no había un registro por parte de la gente de la posibilidad de hacer denuncias. Entonces también había mucho trabajo de sensibilización y en esto lo barrial operaba como una posibilidad de trabajarlo en eso, ¿no? Yo me acuerdo mucho en eso de las reuniones por distintos temas donde uno también abordaba los temas de violencia y también en el tema de los medios. Fuimos muchas veces a contar lo de la experiencia, los profesionales íbamos a poder contar la experiencia. Bueno, mostrábamos este folletito en la tapa atrás, porque era un tríptico hecho en computador y fotocopiado, y poníamos donde consultar en esto, ¿no? Que era el lugar donde trabajábamos ahí. Pero la verdad que fue como una experiencia muy artesanal, por así decirlo, en su inicio el trabajo. Había ya una primera prédica, un primer libreto, por decir así, desde el Consejo Nacional de las Mujeres, que no era de las mujeres, sino de la mujer, de la primera gestión de Menem, que tenían un lema que decía: mujer, no llores, Ávila. Las denuncias eran desalentadas. El tema se consideraba un asunto familiar. Las que sí atendían lo hacían sin herramientas ni protección, pero algunas decidieron no esperar más. Alicia Brugo fue una de ellas. Fogueada en la militancia del Sindicato de Amas de Casa, asumió esta nueva tarea en la subsecretaría con el mismo compromiso. Ni en la policía las recibían. Y ahí surgió también la jefatura de la mujer y el niño, que muchas veces yo venía la persona y me iba con ellos a la comisaría para hacer la denuncia. Muchas veces me peleé con los policías porque decían: no, vamos a tolerarle nada más que una exposición. No, viene a hacer una denuncia, le decía yo. No, esto es por una exposición. No, señor, viene a hacer una denuncia y hasta le voy a pedir que venga el médico a revisarla. Me miraban con una bronca porque no tenían idea de qué se trataba eso. O si lo tenían, era como naturalizado. Estamos hablando del año 88, que la mujer se atreva a ir a una seccional de policía. Entonces le decían: pero usted lo va a denunciar al padre de su hijo. Un terrorismo psicológico, ¿no? Pero mire que puede perder el trabajo. Claro, entonces ante todo ese desaliento, nosotros teníamos que neutralizar eso. Las primeras respuestas fueron colectivas, artesanales, intuitivas, pero esa práctica cotidiana fue gestando otra cosa, una política pública. Al generarse una comunidad de mujeres, como al generarse una red solidaria de marginados, digamos, surgen otras reivindicaciones. Entonces, después surgió el tema de la atención de la violencia, de la atención de una etapa de la vida donde hay situaciones de abandono, de la salud de la mujer, digamos. Bueno, todo esa encarnadura fue agenda de la Subsecretaría de la Mujer. Y las primeras que gestionamos la Subsecretaría de la Mujer fueron compañeras del Sindicato de Amas de Casa. Cuando llegamos a la subsecretaría, que había empezado ya a trabajar a raíz de estas reuniones y todos estos encuentros con las mujeres el tema, empezamos como a ir armando equipo, digamos, técnico para poder trabajar en esto. En ese momento no había ley. Era una batalla campal ante la policía, ante la justicia, porque resistían reconocer que existía la violencia doméstica y que había que atenderla y combatirla. Nosotros generamos hasta la consigna de decirle que no hicieran exposiciones sino denuncia.
cuestiones básicas, digamos, mucho diálogo con los defensores de la justicia, con, digamos, los que reciben la primera atención. En 1988, la Subsecretaría de la Mujer de Entre Ríos empezó a dar forma a una estructura inédita, un espacio dentro del Estado provincial para acompañar a las mujeres en situación de violencia, y una casa, un refugio, para volver a empezar. Armar con lo que hay. No había presupuesto, no había manuales, no había leyes, pero había una urgencia. Había mujeres en riesgo y había un equipo que entendió que no se podía esperar más. Todo por hacerse, y de ahí se empezó. La subsecretaria era la que hacía los contactos y pudimos armar un grupo interdisciplinario para atender a las mujeres que venían, que tenían problemas en la casa, digamos. Ajá. Que los hombres les pegaban, las corrían, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces la violencia en ese momento fue un tema que nosotros lo tomamos muy en serio, porque veíamos llegar esas mujeres, muchas de ellas muy golpeadas, ¿y a dónde iban a ir? ¿A qué lugar se iban a dirigir? Conformamos ahí el primer programa de prevención y atención de la violencia, pero era imposible funcionar con todos esos objetivos en un espacio tan reducido. Entonces le planteamos al gobernador la necesidad de establecer un hogar refugio, porque eso era lo concreto para contener y atender. Entonces se alquiló la casa de calle 25 de Mayo, una casa que tenía 2 plantas, y abajo estaba todo lo relacionado con el refugio en sí, que funcionaba a las 24 horas, y arriba funcionaba la parte administrativa. Después se la seguía un tiempo, mientras estaban en la casa, si se podían ubicar, si iban a otra ciudad, o se iban con un familiar para que las protegiera. Pero yo creo que muy pocas salieron en ese momento de esa situación, porque no eran tantos los recursos que había como para proteger, ni hasta el día de hoy los hay. La Subsecretaría de la Mujer se convirtió en un nodo clave, un lugar donde se escuchaba, se articulaba, se protegía, y donde también se soñaba con algo más, la posibilidad de una vida libre de violencia. Cierro los ojos y me acuerdo de la casa, en calle 25 de Mayo, esto que vos dijiste, eran mujeres muy militantes, sí trabajaban, sí eran empleadas públicas, sí, pero había un compromiso con la temática y con el laburo que iba mucho más allá de todo eso. Tal vez no había la experticia técnica y el purismo de las casas posteriores que tuvimos con los reglamentos, con las formaciones en género, no estaba eso. Pero había una cuestión empática y solidaria y atravesada por una mirada política, una manera de entender la política en esto muy fuerte, y que era también lo que permitía que con muy pocos recursos vos puedas generar eso. Porque no tenías organizado las guardias rotativas, los francos rotativos, los plus por guardia, todo lo que después uno lo vio, digamos, como consolidarlo en las estructuras laborales. Ahí, en esto que vos decías recién, seguía ligado a esta solidaridad por ser mujer en el cuidado que uno ejerce, que también lo ejercía en el espacio ese, ¿no? Yo inicialmente, como no teníamos recursos, hice convenio con el Colegio de Abogados para hacer la primera atención gratuita, convenio con la Dirección de Salud Mental, que estaba la entrañable compañera Mercedes Justo, para que nos brindara profesionales, convenio con el Colegio de Psicólogos para que también hiciera atención, y bueno, y Rosario
por amistad y por compromiso con la causa de la mujer, digamos, también les hacía atención gratuita, jurídica, ¿no? Y nosotros trabajábamos con psicólogas, bueno, yo era trabajadora social, había psicopedagogas, abogados, con una modalidad incipiente, muy cuerpo a cuerpo en el trabajo de todas las situaciones que nos venían, que venían de demanda espontánea y que venían también a la casa a alojarse. Pero además en esto Sara siempre tuvo, porque bueno, era la subsecretaría de la mujer, y tuvo la particularidad de que la Secretaría tenía una mirada más amplia que exclusivamente lo de violencia. No era solo una oficina, era un refugio, en el sentido más profundo de la palabra. Un lugar donde alguien, por fin, te escuchaba sin juzgar. Donde alguien, por fin, te creía. Una casa para volver a empezar. Gracias. Las mujeres llegaban con miedo, a veces con hijos, hijas, a veces sin nada, pero en esa casa, aunque fuera por unos días, encontraban una red. Sentimos que había una gran parte de la tarea cumplida, ¿viste? Porque, a ver, nunca se termina de cumplir eso mientras exista mujeres violentadas y bajo un femicidio. Teníamos una apertura de 0 a 24, venían traídas por la policía, venían huyendo del agresor con sus gurises a cuesta, venían de distintos lugares de la provincia. La verdad es que uno se sentía tan fortalecida porque era justo y porque cada vez se sumaban más y porque además se iba visibilizando, porque no es solamente que se involucre el sector afectado, las instituciones son de una rigidez enorme. Pero como toda política de género, el espacio también fue blanco de resistencias. Cuando cambiaron los gobiernos, llegaron los recortes y muchas veces los retrocesos. A medida que pasa el tiempo es como que en vez de avanzar, o cuando se avanza, viene alguien y dice no, esto no sirve para nada, es un curro y chao, se acabó. De un plumazo. Y lo que cuesta preparar gente para estar con esos problemas, porque no cualquiera puede estar frente a alguien y tener que tratar ese tema. Él tiene que estar frente a esa persona y saber cómo solucionarle el problema. Es decir, después mucho tiene que estar de parte de la propia persona, pero en ese momento en que viene en un estado de shock una persona, ¿a dónde va? Tiene que ir a alguien que la proteja. ¿Y quién la puede proteger? El Estado, no hay otra. Puede ser porque un familiar, un amigo, es temporal, pero su vida sigue adelante. Yo creo que nada suple la rectoría del Estado en esto, ni las ONG, que además tienen otro perfil. Las organizaciones no gubernamentales pueden hacer muchas cosas, pero no pueden suplir al Estado, porque además no tienen una perspectiva integral. El Estado tiene una perspectiva de lo que apunta integral y transversalmente, por ejemplo, para una provincia. Esta es una asimetría más de la sociedad, y donde no hay Estado, no hay compensación de las asimetrías, ¿viste? Hay una regla que la impone el mercado, o el economicismo puro, pero no pone la centralidad en el ser humano. Y esto solamente lo puede hacer el Estado, que tiene el deber de velar por todos y todas. La Subsecretaría de la Mujer y la Casa Refugio es también la historia de los vaivenes políticos, pero sobre todo es la historia de quienes no se resignaron, de quienes sostuvieron, aún en la precariedad, un lugar donde empezar de nuevo.
lo que sembraron. No todo está intacto. Algunas políticas se disolvieron, otras cambiaron de nombre, pero lo que quedó es la certeza de que otra forma de hacer Estado es posible, una forma que escuche, que contenga, que actúe. Requiere un involucramiento muy firme del Estado, que no es retórico, es económico, es político, esto necesita oxígeno. Además de una persona, un grupo de personas comprometidas, ¿no es cierto?, con la causa, como siempre, como en salud, como en educación. La memoria es necesaria, sí. El registro es necesario, sí, pero la decisión política también. Los equipos técnicos en ese momento teníamos mucho compromiso para mí de liderazgo políticamente. Yo nunca necesité que nadie me mandase a hacer nada, pero porque nosotros queríamos hacer esto y porque entendíamos que no le hacíamos el laburo al otro, sino que empoderábamos el posicionamiento porque teníamos algo para decir. Lo que sí me sirvió mucho, creo, fue la convicción y la decisión de luchar inclaudicablemente por una convicción, ¿viste? Que trato de seguir haciéndola con menor cuerda. Es cuando vos comprobás que un sueño propio empieza a ser con otras y otros, ¿no? Empieza a ser una causa colectiva. Eso te anima muchísimo. Este episodio es un homenaje a todas las que estuvieron en ese momento fundacional, las que sostuvieron una casa sin puertas cerradas, las que inventaron un refugio mucho antes de que la palabra estuviera en las leyes. Porque nadie debería volver a una casa donde no puede vivir. Porque lo que hicimos, lo hicimos juntas. Abrir la puerta para cuidar. Un episodio de la serie Botones, una producción de Trinchera Feminista. Columna radial de la Asamblea Feminista de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias de Paraná, con el apoyo del Fondo Especial de Incentivo a la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná. La música Botones de Colores fue compuesta e interpretada por Brenda Espinosa. La voz narrativa es de la profesora Belén Lescano. La edición fue realizada por el equipo de radio comunitaria Barriletes de Paraná. La producción general estuvo a cargo de la licenciada María Eugenia Sarli con la asistencia de la profesora Antonella Costa.